¿Estás preparado para competir con alguien que usa IA o te vas a quedar atrás? Bienvenidos a este nuevo podcast de Ser Hormigón con IA. Con Michelle y Ángel. Saludos. Donde hablamos sobre cómo la IA viene a revolucionar toda la industria, la vida cotidiana, y aquí hablamos sin filtros de cómo podemos utilizar de la mejor manera la IA, cómo le podemos sacar el mejor provecho y cómo adelantarnos antes de que la competencia llegue con la IA. Entonces, Ángel, en el episodio pasado estuvimos hablando sobre generalidades de la IA. Hablamos un poquito sobre cómo la IA no es algo nuevo, sino que ya venía, sino que ahora estamos adentrándonos en la IA generativa. Sí. Con toda esta nueva tendencia que ya mucha gente empieza a conocer, creación de imágenes, de videos, de texto, de análisis de datos. Entonces, pues ahora vamos a hablar un poquito más hacia industrias, donde la IA debería de estarse utilizando o donde ya se está utilizando con algunas aplicaciones. Entonces, pues este episodio va a estar muy bueno, va a estar muy directo a donde podemos estar ya enfocándonos en todas las industrias, cómo viene revolucionando toda esta parte, ¿no? Entonces, también hablamos en el episodio pasado que pues la IA ya no es el futuro, es ya, y cuanto más pronto nos subamos a ese tren de la IA, todas las industrias, también la misma industria va a empezar a revolucionar, ¿no? Y vamos a empezar a competir más fuerte todavía. Así es. Entonces, ¿tú qué opinas, Ángel, con esto de la IA? Sí, yo creo que una frase de las que comentamos en el podcast pasado, que era que la IA ya no es un lujo como se veía antes, sino que realmente ya se está volviendo una necesidad, pues es un tema muy importante de hablar en la actualidad, porque a pesar de que apenas llevamos 2 años, ya se volvió tan rápido algo que las industrias pueden empezar a agarrar como un área competitiva, pero muy pronto se va a convertir como en algo básico. Sí. Y pues qué mejor estar adelantado en ese tema. Sí, de acuerdo. Sí, y fíjate que entrándonos un poquito a estos temas o a estas industrias, yo creo que sí, quizás en México a lo mejor algunas industrias vamos un poco atrasadas, pero en otros países ya empieza a permear cada vez más toda este rollo de la IA. Por ejemplo, la industria de la salud. La industria de la salud sabemos que existen algunas aplicaciones o algunas IA que están específicas sobre esto. Si quieres tú platícanos un poquito sobre eso. Sí, cuando empezaron a salir los primeros modelos de inteligencia artificial, se vio que parte de lo que podría ser enfocar los modelos de inteligencia artificial sería la parte médica. Obviamente por todos los temas relacionados con descubrimientos y demás, pero también en apoyo a los doctores, a los médicos, y empezaron a sacar unos modelos que son específicos para la medicina. Okay. Existe ahorita uno que se llama Radiology, que es de Llama 2. Llama es la inteligencia artificial open source de Facebook, y este está enfocado a generar informes radiológicos detallados y buscando una muy buena precisión. También se habla de otro que se llama MedPalm 2 y se dice que está alcanzando una precisión notable en 85% de los exámenes médicos, tanto de radiología como de patología. Okay. Y hace poco salió uno, el más reciente es de OpenAI, que es el GPT-OSS. Todos estos 3 lenguajes son open source, significa que necesitas una muy buena máquina con una muy buena tarjeta de video para correrlos, pero se corren localmente. Lo que significa que no tienes que estar conectado a internet para usarlos. Ok. Oye, están muy padres porque ya si nos metemos a cómo podemos utilizar estas aplicaciones de IA dentro de la industria de la salud, pues la verdad es que se puede sacar bastante provecho, ¿no? Porque actualmente, por ejemplo, en un hospital está el médico radiólogo, que es el que tiene que interpretar una cantidad de estudios a veces brutal, ¿no? O sea, a veces se requiere una interpretación rápida y pues el médico ya tiene ahí una fila de estudios que tiene que revisar. Y pues para él es complicado hacer uno, hacer el informe, hacer otro, hacer el informe. Y muy seguramente, no quiero decir que todos los médicos lo hagan, ni siquiera sé si es así, pero muy seguramente se usan machotes
sobre el cual nada más cambian algunas palabras o diagnósticos y empieza a salir la información. Lo cual no es ideal porque puede pasar que dejen ahí algún contexto que no corresponde al paciente, le llega al paciente este informe y pues puede asustarse, ¿no? Si entiende un poquito, puede asustarse. Que casualmente nos pasó con mi esposa y a mí en un estudio que le hicieron. Decía arriba que era negativo, pero luego en conclusión decía que se había encontrado algo. Entonces, pues yo entiendo un poco sobre eso, me puse a revisar y dije, bueno, es que está contradictorio porque arriba dice que no encontró nada, abajo dice que se encontró algo. Entonces marco al hospital, oye, tengo este issue, ¿qué es lo que pasó? Entonces, pues claro que la gente de recepción pues no sabe, ¿no? Entonces me pasan con el médico, me dan una cita, después voy con el médico, vamos mi esposo y yo con el médico. Y ya nos dice, no, mira, lo que pasa es que utilicé este formato, ya tenía cierta información, olvidé cambiar esta parte de abajo, ¿no? No digo que pase tan seguido, quizás pase, quizás no, pero a nosotros nos pasó. Entonces, si utilizas una IA en la que a lo mejor el médico ya nada más viene, revisa y es cierto, está bien, ya el formato sale, ¿no? Está ahora sí que personalizado el diagnóstico para el paciente. Entonces, sí, hay una aplicación muy interesante que se llama MyChart y esta es muy utilizada en España. Y lo que se hace es que para una consulta, puede ser médico presencial, aparece una especie de chatbot que te va a hacer las preguntas iniciales básicas. Y pues al momento de que termina con esa sesión, el doctor va a recibir un borrador escrito por la inteligencia artificial, sí, para que el médico ya nada más tenga que revisarlo y corregirlo, pues antes de que lo envíe de regreso al paciente o lo envíe con alguno de sus colegas. Entonces, esto ayuda también mucho a agilizar a que esas preguntas que a lo mejor le llevaban cierto tiempo a los médicos o a los estudiantes de los médicos, pues ya los haga un bot y simplemente recolecta toda la información y ya la revisa. Sí, eso está muy padre porque también hay algunos países como Estados Unidos en los que las enfermeras tienen una especialidad como casi llegar a ser un médico, no como tal, pero tienen la capacidad de, digamos, auscultar al paciente, hacer ese análisis previo o esa entrevista. Y lo que pasa aquí es que va guiando el diagnóstico del paciente para que ya nada más venga el médico y en un tiempo menor al que normalmente se le invierte a una entrevista médica pueda diagnosticar o pueda tener prediagnóstico, viene el médico y ya nada más determina si el diagnóstico es correcto, medicamento o si hay que volver a hacer el diagnóstico. Entonces, prácticamente aquí esta aplicación ayuda a agilizar ese tiempo cuando no hay suficiente personal de enfermería, por ejemplo. No, y incluso por ahí se mencionaba que estudios científicos comentan que este tipo de herramientas reducen el agotamiento o el cansancio del personal sanitario. Sí. Porque imagínate cuántas horas no reducirán con este tipo de automatización al mes. Sí. Horas que podrían estar dedicando a atender a otro paciente o quizás comer o descansar. Entonces también es muy importante que esto sirve como apoyo para que se reduzca este agotamiento que tienen todos los médicos o enfermeros. De acuerdo. Y sabes que también luego a mí me ha tocado platicar con algunos médicos, ¿no? Que sí entiendo que la desconfianza aún está porque pues no está tan permeado este tipo de tecnologías en el área de la salud. Y alguna de las, digamos, objeciones es que, pues sí, en cierta forma no pueden auscultar al paciente o no pueden sentir, por ejemplo, la dureza de un músculo, del abdomen, cualquier cosa que el médico tome como la parte clínica o su parte de expertise para poder diagnosticar. Lo entiendo totalmente. Y es que no viene a sustituir al médico. Exacto. Viene a apoyar como una herramienta más. Así como el estetoscopio ayuda a que escuchen el corazón o que escuchen el tráfico intestinal, también de esa forma pueden utilizar estas herramientas como un apoyo en el diagnóstico. Porque también pasa un paciente que tenga una enfermedad, digamos, poco común, que el paciente llega y describe sus síntomas, o a lo mejor el paciente ya está hospitalizado y tiene una serie de síntomas, pero estos síntomas se parecen a X cantidad de diagnósticos.
Entonces, al médico le puede ayudar. El médico va viendo los diagnósticos, perdón, los síntomas y empieza a pensar, puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto. Empieza a preguntar o empieza a revisar otras cosas y va guiando ese camino hasta que se llega al diagnóstico preciso, ¿no? Ajá. Eso lleva una serie de tiempo. Sí. A veces estudios, a veces laboratorio, todo lo que tenga que hacer el médico para poder llegar al diagnóstico adecuado. Pero ese tipo de herramientas puede agilizar ese proceso. Sí. Porque el médico, claro, tiene la experiencia y va revisando todos estos estudios, pero quizás la guía le ayude a estructurar toda la información para que ese caminito a llegar al diagnóstico sea más preciso y más rápido. Entonces, al final de cuentas, no viene a sustituir al médico, sino que viene a ayudarle en su herramienta, como una herramienta en su práctica clínica. Es un apoyo, y es que si nos ponemos a pensar, tiene bastante lógica el pensar cómo es que les puede ayudar a los doctores a llegar a un diagnóstico. Entonces hemos visto programas como Doctor House o todo este tipo de programas donde de repente lanzan un padecimiento de alguien que tiene dolores de algo, X o Y, y empiezan todos los médicos a decir, ok, de acuerdo a esto y esto y esto, yo pensaría que es esto. Pues de acuerdo a esto y esto, yo pensaría que es esto. Pero imagínate la IA que tiene el conocimiento, incluso mejor las que están especializadas en medicina, que tiene todo ese contexto de todos los posibles diagnósticos que pudieran estar allá en la nube. Pues es lógico que también podría servir como uno más de los que están dando su opinión con respecto a cuál podría ser la enfermedad o el problema de ese paciente. Sí, correcto. Sí, y fíjate que además de eso, o sea, estas guías están especializadas en estos aspectos, ¿no? Existen muchas guías que te ayudan a llevar a un diagnóstico o a utilizar ciertos medicamentos, y estas guías, pues claro que los médicos las conocen. Por eso es que pueden tomar decisiones sobre qué medicamento utilizar, bajo qué condiciones o bajo qué diagnósticos, ¿no? Pero estas guías ya están cargadas en estas plataformas de IA. Pero además de esas guías, también traen todo el expertise de muchos, como si fuera un médico con años de experiencia, con X años de experiencia, pues esta IA va a traer todos esos años de experiencia. Todos como si esos datos clínicos de pacientes, él lo haya atendido, ¿no? Entonces va a traer la parte de experiencia clínica, va a traer estudios también previos o estudios científicos, aparte las guías. Entonces la verdad es que puede tener una buena decisión al momento de diagnosticar o prediagnosticar, que al final el médico toma la decisión si el diagnóstico que está emitiendo pues es el correcto o habría que cambiar el diagnóstico, ¿no? Sí, en su momento, hace ya un par de años, se habló de esta inteligencia artificial de Google DeepMind. En su momento, pues casi siempre se hablaba de todo lo relacionado con IA, era OpenAI, pero Google ya tenía o tiene bastante tiempo en el estudio de la inteligencia artificial, y ellos sacaron una inteligencia que le llamaron Alpha Proteo, y fue una inteligencia capaz de diseñar proteínas con precisión. Esto se comenta mucho que estuvo ayudando a acelerar el desarrollo de tratamientos para el COVID, y se dice que también está acelerando buscar tratamientos para el cáncer. Entonces, la IA en el futuro médico busca que encuentre curas a muchas cosas de las que actualmente no hay. Sí, fíjate que de hecho hablamos hace poco sobre eso, ¿no? Porque cuando todo este personal de salud, el personal de salud no nada más es el médico y la enfermera, ¿no? Es todo aquello que está en conjunto, el doctor, la enfermera, el biomédico, el farmacéutico, el QFB, todo lo que involucra el área de la salud, desde desarrollo de fármacos, análisis de enfermedades, diagnósticos, medicamentos, todo esto. Entonces, pues esta es otra área de la salud en la que se puede enfocar también la IA, ¿no? Para desarrollar nuevos tratamientos de enfermedades. Sí. Exacto. Y es que así como ese, existen mucho, o se puede sacar más bien mucho provecho, porque hablábamos hace poco sobre, incluso hicimos ahí un demo, sobre cómo soluciones intravenosas pueden predecir
o más bien una aplicación puede predecir cómo se puede comportar el paciente en base a los parámetros que tenga el paciente en ese momento si le aplicas una solución intravenosa en tanto tiempo. Sí, es que hay que pensar también por los dos lados. Por ejemplo, podríamos nosotros hacer que la IA se comportara como un paciente con ciertos diagnósticos o padecimientos. Y de este lado, a las personas que se están entrenando en ese tipo de diagnósticos, buscar que dieran el mejor diagnóstico. Y conforme las personas estuvieran dando medicamentos virtuales, por así decirlo, a estos pacientes, los pacientes por medio de la IA tendrían una reacción a esos medicamentos, como las soluciones intravenosas, y de ahí el profesional o la persona que se está entrenando en ese tipo de diagnósticos, pues podría ir cambiando la ruta, pero todo sería en un ambiente virtual controlado. Sí, sí, eso está muy padre. Y fíjate, eso sirve mucho en dos aspectos. Uno, en la parte de enseñanza. Sí. Para los médicos, los residentes. Como los pasantes. Y demás. Exacto. Entonces pueden empezar a practicar digamos, de manera segura, sin estar con el paciente. Pero también en la práctica médica hablamos sobre la toma de decisiones, ¿no? Al final, muchas veces me ha tocado ver que los médicos tienden a prescribir porque están acostumbrados a utilizar un producto o porque a lo mejor no conocen de otros productos nuevos o cualquier cosa, ¿no? Entonces, al tener la IA con tanta información del IPP de cada uno de los medicamentos, que las soluciones intravenosas son medicamentos, pueden abarcar esas posibilidades, ¿no? De qué utilizar en ese paciente en ese preciso momento. Porque un paciente no es como que siempre va a estar en la misma condición. Puede empeorar o puede ir mejorando. Entonces, digamos que es dinámico todo eso, ¿no? Por supuesto, si un medicamento le está haciendo bien al paciente, pues no es como que van a retirárselo. Por ejemplo, el antibiótico, pues no, lo ideal es que termine su esquema de antibiótico, aunque el paciente ya esté aparentemente bien. Entonces, pero hay algunas cosas que sí pueden cambiar, como las soluciones intravenosas. Puedes empezar con una de un tipo y a las 12 horas cambiar a otro tipo, ¿no? Sí, otro de los proyectos bien interesantes que traemos es relacionado con esto. Es un proyecto personal de atenciones, ¿cómo se le podría decir cuando? Emergencias. Sí. Es una simulación hecha con Unity, donde tienes distintos casos en una ciudad, en donde tú manejas una ambulancia y tienes que ir a atender estos casos de manera urgente. Cada uno lo tienes que atender con respecto a su edad, respecto al accidente que tuvo en ese momento, o a lo mejor es un padecimiento, y dependiendo de la gravedad del asunto, ya sea que logras estabilizarlo o lo tienes que llevar de emergencia al hospital. Hay un saludo a Carlos, que con él estuve trabajando desde hace tiempo. Saludos a Carlos. Oye, sí, está muy padre. Ya lo habíamos revisado ahí en este proyecto. Y incluso sirve también, como te decía, para estos estudiantes, ¿no? En este caso, estudiantes de paramédicos. Exactamente. Pero incluso puede servir para en el hospital, o sea, aquí está en un ambiente en el que tienes que recoger al paciente y lo llevas al hospital o lo estabilizas, ¿no? Sabes que también yo lo estuve pensando que podría servir mucho para el área médica, obviamente, pero también la idea sería lanzarlo al público, porque muchas de esas situaciones son cosas que vivimos en la casa. Entre las urgencias médicas se encuentran urgencias que tienen que ver con personas con diabetes. A esas urgencias donde al paciente se le bajó demasiado el azúcar y se desmayan y demás. Ahí la misma situación te hace ver o te ayuda a tomar decisiones para saber cómo tratarlo, y si lo tratas bien o lo tratas mal, te lo va explicando. De tal forma que el mismo juego de video, aunque no estés en un área médica, te puede enseñar a aprender cosas de urgencia. A cómo actuar bajo ciertas circunstancias. De acuerdo. Así es. Sí, fíjate que hablábamos también sobre un proyecto así similar en el que podríamos ayudar a la gente a conocer un poco más. Y es que la verdad es que
uno va creciendo y va a la escuela, pero no te enseñan ciertas cosas, ¿no? Como ese tipo de cosas, cómo deberías de alimentarte correctamente, cuál es una alimentación. Sí, me acuerdo que en la escuela te enseñan como que el plato, la pirámide, no me acuerdo, algo de alimentación, pero pues la verdad es que cuando uno está chiquito pues no entiende ciertas cosas, ¿no? Cuando eres pequeño. Pero sí, la educación, por ejemplo, cómo actuar bajo una emergencia de diabetes, Sí, que es algo muy común en México. o baja o alta presión, eso también es Exacto. súper común. Que van de la mano al final también la Sí. diabetes, la hipertensión, enfermedades crónicas, cómo ayudar a un paciente o cómo tú mismo como paciente te puedes autocuidar. Una quemadura, Sí, una sí, sí. caída de una fractura, todo Exacto. ese tipo de cosas. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, entonces creo que es algo que se puede hacer y con ella la verdad es que puede hacer muchas, muchas cosas en este rubro. Hablábamos Sí. sobre este proyecto también de cursos para que la gente aprenda cuál es Ajá. la forma de cuidarse como una persona con diabetes, con hipertensión, cómo cambiar tus hábitos alimenticios, porque al final, pues sí, vas con el médico, te da tu medicamento, ayuda a controlar tu diabetes, tu hipertensión, pero no es que te curó, te ayudó a controlar estas enfermedades. Y te dice que debes de evitar de comer, que debes de comer mejor y todo, pero a veces uno mismo no sabe, por ejemplo, qué tipo de alimento es una proteína, qué tipo de alimento es un vegetal, o simplemente los macros, qué es una proteína, qué son las grasas, qué son los carbohidratos. Entonces, al final esto, yo como ingeniero biomédico, pues lo entiendo un poco más, pero las personas que no están en el ámbito de la salud, a lo mejor se les complica un poquito más, ¿no? Sí. Entonces, hablamos sobre un proyecto que podríamos hacer en el que, bueno, tengo mi plan de alimentación con mi menú, pero hoy casualmente no estoy en casa, no puedo comer lo que me está diciendo mi plan de alimentación, tengo que comer una hamburguesa, un burrito, lo que sea. Pues le avisas a la IA mediante una aplicación de, oye, estoy fuera de casa, me voy a comer un burrito de discada, por ejemplo, ¿no? Pues ya él te cuenta los macros de cuánto estás metiendo de grasas, cuánto estás metiendo de carbohidratos y cuánto de proteínas. Y en base a eso a lo mejor te modifica para la noche qué es lo que tienes que comer. Sí. Sabes que ahí está algo bien interesante porque no sé si alguien lo ha intentado, pero le puedes tomar una foto a tu alimento y le puedes hacer preguntas y te busca un aproximado. Sí, incluso pueden intentarlo preguntándole qué ingredientes pensaría la IA que tiene esa comida, lo que sea, y estoy seguro que va a ser bien acertado en el caso. Y luego, si le quieres incluso preguntar por calorías o demás, obviamente como no sabe el contexto del tamaño, te va a decir, no sé, en una hamburguesa que suele pesar tanto y tanto y tanto, o sea, te da una generalización, pero con eso ya tomas una idea y dices, ok, esta no es una hamburguesa normal, es un poco más grande, ya de ahí sacas tú, pues haces tus cuentas o haces tus cálculos, pero incluso hasta eso te puede ayudar, tomarle una foto y preguntarle sobre esa fotografía. Sí, la verdad es que está muy padre. Hay una aplicación, ahorita no me acuerdo cómo se llama, me empezó a salir, cuando empecé a cuidar un poco más de alimentación, me empezó a salir ahí que igual le tomas foto y te va contando los macros. Y digo, la idea al final es que tengas una planeación de qué es lo que vas a comer, pero si no, pues le tomas foto, y si no sabes ni cómo se llama, pues le tomas foto y que te ayude la IA, ¿no? Eso está muy padre, la verdad. Exacto. Sí. Ahí como anécdota, yo hace poco me empecé a cuidar un poco más de alimentación. Hace como 4 meses sí de plano me apliqué mucho. Empecé a comer pocos carbohidratos, le empecé a subir un poco más a proteínas y grasas, y me apoyé mucho solamente con ChatGPT. De hecho, la versión gratuita, ni siquiera tenía la versión de paga, la de Pro. Pero me ayudó mucho porque me ayudó a armar todo mi plan de alimentación, y cada vez que me salía del plan le avisaba, oye, ¿sabes qué? Tengo que comer esto, ajustame para la noche o ajustame para el desayuno o lo que sea. En las mañanas me tomaba la glucosa, le pasaba cuánto salía de glucosa. En la tardecita me tomaba la presión arterial, le decía cuánto traía arterial. Todas las mañanas me pesaba y íbamos actualizando mi peso, todo eso. Y le preguntaba, oye, estoy bajando mucho, a veces bajaba medio kilo por día. Le decía, oye, ¿qué onda? Es mucho, ¿no? Me decía, oye, sí, es mucho, pero vamos otros 2 días, vamos a ver qué tal avanzas. Entonces, o me decía, ¿te sientes mal? ¿Te duele la cabeza? Me hacía preguntas reales como si fuera un médico. Entonces, al final, sé que no es un médico, tampoco recomiendo que lo hagan, lo mejor es siempre atención con un médico. Yo lo hice porque pues más o menos entendía un poquito, ¿no? Y aparte yo platiqué con un médico, un amigo, un internista, sobre lo que estaba haciendo, entonces estaba hasta cierto punto guiado, ¿no? Pero sí, a lo que voy es que puedes ayudarte mucho sobre tu alimentación, sobre tus enfermedades, si tienes una enfermedad crónica o si algún pariente cercano tiene una enfermedad crónica. También sé que hay muchos que lo usan para la parte del ejercicio. Sí. O sea, les piden rutinas
que puedan hacer incluso en casa, Sí, con lo que tengan a la mano. Entonces, sí, en la parte de la salud, las IAs tienen muchas ventajas y todavía mucho camino por recorrer, pero hay mucho que se puede hacer con ellos en este momento. sí, fíjate que ahorita que nos hablaba sobre de Google, el que te ayudaba a predecir proteínas y todo Ajá, este show sí. para cáncer y COVID, se me vino a la mente en la película de Avengers Endgame, Ajá. cuando Tony Stark está buscando la forma de viajar en el tiempo, Ok. que utiliza a Viernes, Ajá. le dice que haga una simulación o una serie de simulaciones para determinar si es viable viajar en el tiempo. Entonces ahí Viernes, su inteligencia artificial, empieza a hacer diseños y empieza a simular y ver de qué forma es exitosa. Hacia allá va también este show de las simulaciones para ver en dónde puede. Por ejemplo, Sí. aquí, al final, por ejemplo, una proteína, con la forma de la proteína puedes inhibir ciertas cosas dentro del organismo Ajá. o puedes acelerar ciertas ciertas cosas dentro del organismo. Pues al final son simulaciones y puedes ahí determinar si es factible o no. Sí, actualmente se sabe que hay muchas organizaciones Ajá, médicas sí. que tienen IAs especializadas, como en este caso la de Google DeepMind, Dime, ajá. 24/7 buscando soluciones a enfermedades. Eso está muy Sí, feo. buscando soluciones a enfermedades, Sí, y conforme va encontrando un nuevo hallazgo, pues va alimentando la base de datos para seguir desde ahí y demás. sí. Pero sí se habla, hay un psicólogo, es un tema muy interesante, un psicólogo que trabajó con OpenAI, Ajá. y decía, de aquí a 10 años, eh, la mayor parte de las enfermedades que son ahorita muy catastróficas o devastadoras, Uh-huh. la IA va a encontrar la forma de hacerlas menos graves, Okay. o encontrar la cura, o hacer que podamos vivir más tiempo con ellas. Dice, de aquí a 10 años. Sí. Probablemente que menos, sí, comentó, pero sí, yo lo creo muy, muy posible. Sí, de aquí a 10 años la verdad es que sí. Sí. Digo, al final, no me acuerdo si hablamos la semana pasada, pero pues es que viene con un crecimiento exponencial Sí. muy, muy marcado. Sí, de eso hablamos la semana pasada. Había una ley con la que tú sabías que tanto iba a crecer el desarrollo tecnológico, Sí. y era como constante. Pero con la IA va para arriba. Sí. Es muy complicado. De hecho, cuando empezaron a medir la IA, Ajá. la medían con ciertos porcentajes que ahora ya no son viables. Tienen que buscar ahora contra qué la miden. Sí. Y apenas estamos a 2 años. O sea, Sí, es que es brutal el crecimiento que ha tenido. Sí, pensar en 3 años, 4 años, las cosas van a ser muy, muy diferentes. Sí, de acuerdo. Sí, sí. Pues toda esta industria de la salud está interesante. Por ejemplo, esto de Google, de DeepMind, Ajá. pues esto es favorable para las farmacéuticas, ¿no? De cómo vienen desarrollando fármacos, todo el proceso que se tiene que llevar a cabo de los estudios, primero en fase 1 hasta que llega a humanos, hasta que llega también a la parte comercial. Pero también creo que en algún momento todo esto puede llegar a favorecer la farmacoeconomía, porque si actualmente desarrollar un fármaco toma 15, 20 años, pues quizás la IA venga a revolucionarnos y en 2, 3 años se encuentren una posible cura y luego se venga toda esa fase de estudios. Entonces, pues al final se ahorran 5 o 7 años de fase inicial en la que pues claramente se va a ver favorecido el precio final del medicamento. Sí, se dice que la IA ha venido a acelerar el crecimiento tecnológico de una manera muy fuerte, porque todos estaban, a lo mejor antes de que viéramos las capacidades de la IA, Ajá. todos estaban contemplando, o los grandes empresarios, ideas de a futuro. O sea, en 5 años va a pasar esto, en 10 años va a pasar esto. Y ahora con la IA todo eso se acorta. Ajá, de acuerdo. Porque con el crecimiento que ha estado teniendo todo esto, la
la producción se va a potencializar, los Sí. descubrimientos, las nuevas formas de trabajar, y todo esto va a hacer que la tecnología que estaba proyectada muy a futuro se empiece a desarrollar Sí. mucho antes. Sí, sí, de acuerdo. Oye, pero ¿sabes qué? Se me hace bien interesante cómo la IA no es que entre a un área específica sobre una industria, sino que puede abarcar toda esa industria. Por ejemplo, hablamos en tema farma sobre el desarrollo propio de medicamentos, sobre encontrar posibles soluciones a enfermedades, sobre cómo los médicos pueden utilizarlo para hacer un diagnóstico, para hacer una predicción de mejoría del paciente. Pero también imaginemos que todo esto se vaya conectando. El médico está utilizando la IA para diagnosticar y para predecir cómo el paciente va a mejorar. Pero imagínate que eso se conecte con el departamento de compras del hospital y que en tiempo real pueda ver, tengo 2, 3 pacientes con este medicamento y nada más me queda esto, necesito comprar ya, porque si no se me va a complicar, ¿no? Exacto. Entonces empieza la IA a hacer toda la función desde que estoy comprando hasta que lo mando al almacén y luego lo mando al almacén del piso tal y empieza a ir hacia el paciente. Al final, ahorita lo que se hace es que yo como personal de compras o personal de almacén vengo y reviso cuánto me queda de stock, pero casi siempre lo voy a hacer hasta que me pidan allá. O sea, si el médico me pide un medicamento que no tengo, pues le digo a compras que me lo consiga. En un caso en donde la IA está involucrada en todo un hospital, pues si ya estoy viendo que es posible que el paciente vaya a requerir tal medicamento, quizás en este momento no lo necesita, pero a lo mejor en 12 o 24 horas lo va a necesitar, pues ya le aviso al de almacén para que me prepare el medicamento y si no está, para que el de compras vaya y me lo consiga. Sí, pues es muy similar al proyecto que platicábamos hace poco, con la idea del proyecto que estábamos trabajando de las emergencias hospitalarias, que igual a lo mejor presentamos ahí unas imágenes en el video. Se nos ocurrió también la idea de por qué no hacer la parte interna. Llega un paciente adentro del hospital y ese paciente llega, no sé, a urgencias. Sí. Pero a lo mejor quien lo recibe es un especialista. Y luego ese especialista se lo manda a otro especialista. Correcto. Y luego lo revisan y se va a otro. Sí. Pero todo de manera como virtual. Sí. Y de hecho podría haber varias personas participando como esos diferentes especialistas. Sí. Podrían ser pasantes, podría ser gente que esté estudiando la carrera o incluso a nivel público. Pero sí, puedes manejar un entorno completo, prácticamente de todas las especialidades, haciendo una simulación de ese tipo. Sí, que es como, así como se conectan todas las áreas en un simulacro, por ejemplo, de un sismo. Ándale. Así debería de comunicarse el hospital en un área operativa, y esta simulación ayudaría mucho a entender bajo una emergencia tal cómo reaccionan las diferentes especialidades, pero no nada más los médicos, las enfermeras, el de laboratorio. Sí, incluso imagínate, nos podría dar hasta un detalle de si hay suficiente personal, porque podrías simular una catástrofe de un sismo, por ejemplo, y de repente en el hospital te empiezan a llegar 20, 30, 40 personas con algún tipo de problema relacionado, y vas tú tratando de controlar todo desde un ambiente virtual, y te das cuenta que no tienes suficientes médicos para atender toda esa catástrofe. Entonces, esto de, como platicaba lo de Iron Man, que simula el ambiente para ver si podía viajar en el tiempo. Con la IA puedes simular cualquier tipo de ambiente, incluso estos tipos de ambientes, para estar preparados para algo como una emergencia de este tipo. Sí, la verdad es que está muy, muy padre cómo le puedes sacar provecho. Ahora sí que muchos hospitales o toda esta, digamos, industria de la salud, hospitales, farmacéuticas, empresas de dispositivos médicos, equipo médico, todo esto, quizás no lo ven tan cercano, pero ya está pasando. Hay muchos hospitales donde ya lo están utilizando. Si se ponen a buscar ahí en Google, incluso en YouTube, hay varios como artículos o videos donde ya tienen como su estación de IA. Meten el diagnóstico del paciente, les da algunas ideas, entre todos los pacientes discuten como si fuera un médico más, y llegan a una meta en conjunto. Entonces,
Yo creo que sí hay varios lugares donde todavía está muy, la gente como que se detiene a usarlo, pero hay muchos donde ya lo están usando. Y Sí. creo que estamos dejando de lado la parte de las terapias psicológicas, que es donde más se Sí. está utilizando. No sé si para bien o para mal, Ajá. pero actualmente en la parte de psicología se está utilizando mucho. Y allá a futuro puede venir algo interesante, porque los modelos de IA que vengan a futuro podrían incluso, al momento de estarte viendo por medio de video, que ya lo pueden hacer, pero no llegan hasta el punto, por ejemplo, de detectarte el patrón emocional que tienes en ese momento. Ajá, como gestos. Sí, por ejemplo, gestos o tu voz. Si tu voz la tienes como quebrada o Sí. estás contento, qué pausas tienes en tu hablar. Ujú. Yo creo que eso sería algo a la que la IA puede llegar quizás en un futuro cercano. Sí. Y pues podrían asistir en este tipo de crisis emocionales que de repente puede haber por alguna frustración de ataques de pánico, ese tipo de cosas. Ujú. Entonces sí, en la cuestión de la salud, incluso en la terapia psicológica o Sí. la emocional. Fíjate que sé que hay una línea, creo que es a nivel nacional, la Ajá. línea de la vida, creo que se llama. No estoy seguro si se llama así, pero Sí. algo relacionado, en la que si tienes algún episodio en la que estés pensando en lo contrario a tener vida, Ajá. puedas hablar y te hacen, creo que son psicólogos quienes te atienden y te dan como esa pauta para hacer las cosas de la mejor manera. Al final nadie quiere llegar a esa situación, Sí. ni queremos que las demás personas lleguen a esa situación. Y a lo mejor todavía no estamos en ese punto en que la IA, digamos, está destinada a ser ese consejero emocional o consejero psicológico, tampoco ser un psicólogo, pero te puede dar una mejor idea, ¿no? La verdad es que yo he hablado con él no como psicólogo, pero le he platicado algunas cosas y me dice, oye, mira, a lo mejor si piensas de esta forma, bla, 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 ¿no? O a lo mejor te cambia la perspectiva de inicio. Pero imaginemos que los municipios, por ejemplo aquí en el municipio de Ciudad Juárez, lance una aplicación que esté conectada con GPT y que esté entrenada para ciertas situaciones en las que tú puedas hablar como una emergencia, sabes que estoy muy triste, pasó esto, y te vaya guiando. A lo mejor no te va a guiar de la mejor manera como un psicólogo, pero como primera entrada, Sí. que te ayude incluso a tener como un prediagnóstico para que luego lo canalicen con un psicólogo. Sí, porque es algo que puedes tener al alcance inmediato. Exacto. Y no sé, la gente que le ha tocado asistir a psicología y demás, pues es hacer cita con el doctor. O sea, no, si te estás así como muriendo en ese momento de tristeza o de estrés o lo que sea, busca un psicólogo y tienes que poner cita. Sí, de acuerdo. Y mira, sí, sé que hay algunos psicólogos que, dependiendo de la situación del paciente, si es un paciente así muy grave que pueda tener esos pensamientos, pues sí le da la apertura de márcame, ¿no? Cuando lo necesites. Pero imagínate también que él esté con 2, 3 pacientes que estén en la misma situación. Exactamente. Y aquí la ventaja de la IA es que pues se multiplica cuantas personas lo necesiten en ese momento. Sí, yo creo que ahorita la situación en la que estamos, pues aún no es no tiene como una empatía avanzada porque no reconoce tu sentir. Sí. Pero yo creo que en un futuro sí va a poder como detectar, al menos a lo mejor hasta van a salir como IAs especializadas en eso, que van a detectar tus gestos, te digo, hasta tu mirada, cuántas cosas puede detectar para saber en qué emoción estás y de ahí poderte guiar incluso hasta con alguien profesional, como tú dices. Sí, imagínate también luego, ya es que creo que Samsung tiene los anillos esos que te miden la presión arterial. Sí. En ese punto también, o sea, tienes, si lo conectas para que pueda reconocer tu flujo sanguíneo, los beats por minuto, pues también puede entender la IA si el paciente está acelerado, si está asustado, cualquier cosa se puede empezar a simular o puede entenderlo un poquito mejor.
Pero bueno, sí, esto de la industria de la salud tiene muchas aplicaciones. Sí. La verdad que un montón y cosas que en realidad se pueden hacer desde aquí. No necesitamos que una farmacéutica en Estados Unidos, en Europa, desarrolle algo, sino que aquí nosotros podríamos estar, digo, nosotros como tal, o nosotros en México podamos estar desarrollando aplicaciones o sistemas, software completos, integrales para hospitales, pues para que al final la calidad del paciente mejore, ¿no? La calidad de atención hacia el paciente mejore, pero también la calidad en la que los médicos pueden estar trabajando, las enfermeras, los farmacéuticos y todos los involucrados en esta área. Sí, ya hay mucha gente entrándole, te digo. Sí. Ahorita yo traigo algunos clientes con los que estoy trabajando con ese tipo de proyectos. Hay igual un saludo a Gustavo, que estamos trabajando ahí un proyecto muy interesante. Y se viene fuerte, yo creo que sí a las personas que están en esta área tendrían que estar viendo como las ventajas de apoyarse de estas herramientas, porque la competencia va a estar muy fuerte. Sí, el primero que se suba es el que más va a agarrar. Así es. Sí. Pero bueno, yo creo que con esto de la salud, si en algún momento se requiere o tiene alguna duda, algo puntual, podemos ahondar un poquito más en otro capítulo, porque otra industria también que se va a ver beneficiada, pues son varias, ¿no? Como la industria maquiladora, marketing, la industria de retail, la industria de fletes. Entonces, ahondemos un poco más en una de ellas. Otra de las industrias que también se pueden ver bastante beneficiadas por la IA es la industria maquiladora, ¿sí? Aquí en Juárez o en todas las fronteras del norte, la industria maquiladora está muy fuerte. Particularmente aquí en Juárez, pues hay farmacéutica, bueno, no farmacéutica, más bien de equipo médico, automotriz, semiconductores. O sea, hay la verdad una vasta industria de maquiladora, que también está con todo lo que está alrededor de la industria maquiladora, pues es otra industria, ¿no? La industria de fletes, por ejemplo, de transporte de personal. Al final es una industria bastante grande que demanda de otras mismas industrias para poder solventar todo lo que se requiere. Ahora, por ejemplo, dentro de la industria también diferentes áreas, como control de calidad, automatización, mejora continua, el departamento de recursos humanos, el departamento de entrenamiento, de contabilidad. Hay un montón de áreas dentro de la maquila que bien se pueden ver beneficiadas por la IA, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que existen diferentes formas en las que la IA puede ayudar a cada uno de esos departamentos, y al final, como decimos, no es que venga a sustituir a la persona, sino que viene a que se utilice como una herramienta más y agilice a veces procesos, o a que vuelva más cómodos algunos procesos, ¿no? Sí, mira, en esta área de la maquiladora se pueden hacer muchas cosas. Ahorita estamos hablando de maquiladoras porque aquí en Juárez está lleno de maquiladoras por lo que estamos en frontera con Estados Unidos. Quizás en otros lugares del país no se ve tanto, ¿verdad? Hay como, digamos, hubs dentro del país. Por ejemplo, en el Bajío también hay mucha industria maquiladora, Querétaro, León, toda esta parte acá del Bajío. En la zona fronteriza, pues Tijuana es una zona muy, muy grande. En maquiladoras en el centro del país, como la Ciudad de México y Estado de México, con la farmacéutica. Poco a poco ha ido permeando también hacia el sur del país. En Reynosa también, en Chihuahua también, Chihuahua capital ha ido creciendo también la industria. Pero sí, particularmente en la zona fronteriza norte, pues por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, es muy grande la industria maquiladora. Sí, en la parte de la IA para maquiladoras, pues está el entrenamiento por medio de inteligencia artificial. Podríamos tener plataformas, de hecho nosotros tenemos una, luego la mostramos, en la que con todos estos nuevos estándares de calidad, normativas, todo esto nuevo que deben de cumplir los empleados, pues siempre requieren estar en un constante aprendizaje. Entonces, por medio de inteligencia artificial, se puede crear una especie de mentor que funcione las 24 horas
los 7 días de la semana, Sí. y que los tengan un constante aprendizaje. Ujú. Otra de las cosas bien interesantes por medio de IA para las maquiladoras es supervisores digitales. Ok, a ver, Ajá. platícame un poquito sobre esto interesante. Esta parte del supervisor digital lo estamos ya también llevando a cabo en otro proyecto. Ujú. Se trata de una especie de chatbot o Ok. alguien que te alcance o que te comunique por medio de la herramienta que tengas tú en ese momento, Teams, Ujú. Slack, WhatsApp, lo que sea, Ajá. y que pueda ir dándote retroalimentación de cómo van las cosas con el avance del proyecto, Ajá. o incluso que te pida que te haga preguntas Ok. sobre lo mismo, en qué vas, cuánto te falta, cómo vamos, etcétera, Ujú. tal como si fuera una persona real y que te estuviera tratando de apoyar y dar seguimiento en todo momento. Está muy, muy interesante. Te digo, ya lo estamos planteando en uno de los proyectos. Y la otra es algo que ya hemos platicado mucho en el podcast anterior, y precisamente ahorita lo acabamos de platicar. Sí. Simulaciones. Ok. Imagínate que podemos crear una réplica virtual de una línea de producción. Ajá. Sí. Por medio de la inteligencia artificial podemos poner todas las condiciones reales que pudiera estar viviendo una línea de producción, Ujú. las máquinas que estarían en esa línea, el Ajá. personal, qué Ajá. tan capacitado estaría el personal, los productos que van a correr por esa línea, Ajá. las cosas que se tienen que hacer por cada una de las personas que le integre y demás. Y siendo una línea nueva o una línea existente, te puede arrojar un montón de de cosas que puedes tomar previas a que crees la nueva línea, Ujú. o a lo mejor cosas que ya están pasando en ese momento y que no sabías tú que modificando esos intervalos, quizás a lo mejor en esta simulación pones más personas en la línea Ajá. y ves que se te quitan esos problemas que estás teniendo por scrap o por alguna otra situación que sería a veces difícil hacer en un ambiente real. Fíjate que eso Ajá. está muy padre porque, digo, algo que se usa mucho en la industria maquiladora es el balanceo de líneas Ajá. y ayudaría mucho de manera gráfica, digamos, que pudiera ser el supervisor que va a armar su línea de producción, porque a veces existe, ¿no? Que faltan los empleados Ajá. y si no tienes al personal completamente certificado para diferentes áreas o capacitado para diferentes áreas, pues al final no vas a poder hacer el balanceo. Y puede ser que a lo mejor sí esta persona conoce este proceso, pero si no está capacitada o certificada y lo pones, quizás Ajá. ocurra algo distinto a lo que esperas, ¿no? Y una Sí. simulación así podría ayudarle al supervisor a determinar quién es la mejor persona para poner en este lugar y moverlo. Exacto. Otra de las cosas que hay que tomar mucho en cuenta es que la IA o los modelos actuales han avanzado muchísimo en la cuestión visual. Sí. Anteriormente, tener un sistema de visión Ajá. era bastante complicado. Sí. Normalmente era algo que se hacía en lenguajes como Python, Ujú. y tenías que ver, controlar, entrenar un modelo en decirle cómo era, por ejemplo, un carro, una caja, Ujú. todos los distintos tipos de imágenes que iba a haber para poder hacer la detección. Sí. Pero no, ahorita la parte de la inteligencia visual está muy buena. Sí. Yo hace poco, y te lo compartí, hice a manera de hobby un proyecto donde le subes un video. Ujú. A mí me gustan mucho los juegos retro. Y al video le pone una especie como de comentarista. Ajá. Entonces, por ejemplo, le subo un video de Punch Out de Nintendo, Sí. y comenta con voz
Sí. empieza a comentar sobre la pelea de box, como si Ajá. fuera una pelea normal. Le puse un video de una pelea cortita de Street Fighter, y también empieza a comentar sobre lo que está pasando ahí. Le puse un juego de World Cup, un juego de Nintendo de soccer, Ajá. también. Y todo eso lo hace porque al momento de que agarra el video, le saca varios frames o cuadritos de imágenes, y esos cuadritos de imágenes los redacta. Pero como tiene el conocimiento de los anteriores, Sí. pues sigue una narrativa. Ajá. Y eso lo hace porque, como te digo, ya la parte visual de la inteligencia es muy, muy buena. Sí. Entonces, lo mismo puedes hacer con la parte de los productos en una línea de producción, donde tengas a lo mejor una cámara, y esa cámara le pase las imágenes a una IA. Exacto. Y de ahí te puede arrojar un montón de estadísticos. Sí, y fíjate que eso está muy padre, hablando de control de calidad, porque actualmente lo que se hace pues es un muestreo, ¿no? O sea, y en muchas partes, no nada más en nuestra maquiladora, se toman muestreos para identificar la calidad, y en base a esto pues ya determina si un lote viene con calidad y todo este show. Pero aquí lo harías en tiempo real con todo el producto. O sea, vas visualizando, vas saliendo un producto, lo ves, está bien, ¿no? Lo vas detectando. Pero también puedes detectar cuando algo no está bien, y quizás ahí se pueda detener la línea, sacas, revisas lo que está pasando, que es muy común. Digo, no sé si mencionarlo así abiertamente, pero compras una paleta payaso y la cara viene toda un ojo aquí, un ojo por atrás. Hace poquito en TikTok, o no recuerdo dónde vi, que decía paleta payaso, no sé qué tantas décadas valiéndole gorro el control de calidad. Y salían con una carita así, y luego los ojos arriba. Y sí, la gente sí los compra. Sí, al final pues sigue siendo la paleta con la... Bueno, aunque a mí a veces me han salido 3 ojos, salen mutantes ahí. Pero sí, no creo que sea algo que les preocupe, y no hay problema, pues sabes que son paletas payaso. Sí, digo que quizás también, a lo mejor y es producto de que en el camino pues el chocolate se va derritiendo y se empieza a mover, ¿no? Sí. Puede ser también. No, quiero pensar que ahí en donde se fabrican salen bonitas las imágenes, o sea, la paleta. Pero quién sabe, al final no tenemos el contexto de esto, pero pasa, ¿no? Entonces, así como esto, pues hay muchas cosas. A mí hace poco compramos una camioneta y el quemacoco salió defectuoso. Entonces, pues en una armadora también puedes detectar antes de que salga al mercado el producto, pues en dónde está el posible error o los posibles errores, ¿no? Y ya hablando de macros o de números grandes, pues el análisis de datos también le va a ayudar mucho a la industria para tomar decisiones en donde tiene que invertir para hacer mejoras de procesos, o en donde tiene que invertir en capacitar al personal, o donde tiene que invertir en ciertas cosas. Al final la toma de decisiones mediante los datos pues es lo que les da poder a estas industrias. Y también la IA podría tomar mucho en cuenta la parte del personal. Ahorita estamos mucho hablando de los productos y demás, pero la IA podría estar tomando imágenes o videos de ciertos patrones de los empleados, para ver, por ejemplo, qué tan ergonómico puede estar resultando el lugar, si el empleado está mostrando algún tipo de fatiga, porque está haciendo un patrón de movimiento que a lo mejor no es el correcto, o que esto, a final de cuentas, con la información que esté tomando la IA, pudiera estar previniendo algún tipo de accidente. Entonces también la parte pues del personal o humana, la IA puede ayudar mucho en ese sentido. Al departamento de seguridad e higiene, ¿no? O sea, esta parte sí le ayuda mucho. Y sí, fíjate que aquí se conjunta un poco con lo que hablamos hace rato de la salud, porque al final de cuentas lo que busca por ejemplo, la ley de la silla, ¿no? De que estás tanto tiempo trabajando parado, tienes que tener una silla. Que al final de cuentas, pues viene a mejorar las condiciones en las que el operador o la persona que está trabajando, pues sus condiciones en general, ¿no? De trabajo. Que lo que se busca es que sea un entorno seguro. Hace poco veía un abogado que hablaba sobre la actualización de este tema de la
híjole, es que no me acuerdo cuál nombre es, se las debo, las comparto luego, pero hablaba sobre que cuando uno piensa en seguridad laboral, lo primero que se le viene a la mente, ¿a ti qué se te viene a la mente sobre seguridad laboral? Lo Sí, primerito que se te viene así como imagen. ajá, pues podría ser lo que comentabas, como el casco y todo Exacto, eso. el casco es lo que primero que se nos Sí. viene a la mente. Y es que el casco, pues lo relacionamos con un equipo de protección, que es el PEP. Entonces lo pones como casco, a veces los lentes, a lo mejor el chalequito, todo esto. Entonces esta norma o esta ley nueva, esta actualización de la norma, lo que busca es que ya no sea el equipo de protección, EPP, no era PEP, era EPP. Que este equipo de protección ya no sea lo primordial, que cuando pienses sobre seguridad laboral, ya no pienses que lo que tienes que tener es el equipo de protección, sino que las condiciones reales en las que se encuentra la persona trabajando sea tan segura que ni siquiera requiera tener equipo de protección. Sí, vas a tener el equipo de protección, pero como una última herramienta. Ajá. Entonces, ¿cómo llegas a eso? Pues claro, puedes llegar tú como personal a lo mejor de mejora continua o de calidad o de seguridad industrial. Sí. Llegas y revisas cuál es el proceso. Pero imagínate revisar todos los procesos de una maquila, mapearlos y luego identificar en dónde tienes que mejorar. Ahora, una persona va a trabajarlo de diferente forma a otra. Puede ser que el proceso sea mover esta pieza de aquí a acá, pero que yo, persona A, venga y lo mueva, lo agarre así, lo levante, lo haga así, y luego la persona B, venga, lo agarre, se dé una vuelta, lo ponga, una C, venga, lo agarre, se echa una maroma y luego lo pone. Al final de cuentas, lo que se busca o lo que podrían apoyarse con la IA es entender en base a lo que muchas personas trabajan en ese ambiente, que analicen de manera correcta con datos y que puedan accionar de mejor manera cuál sería el proceso o las mejoras en ese proceso o en la serie de procesos de toda una línea de producción. Y pues esto se beneficia mucho con la IA porque en vez de que estés ahí revisando y luego pienses cómo lo puedes mejorar, pues la IA te puede incluso dar como sugerencias de qué es lo que puedes hacer, ¿no? Exacto. Sí, eso está muy padre. Exacto. Pero bueno, entonces, y retomando un poquito sobre el tema de la capacitación que decías, pues este proyecto que tenemos nosotros lo que busca es que el personal se capacite con lo que la empresa decida que se quiere capacitar, ¿no? Pero ayuda mucho entender en dónde está parada la persona que se va a capacitar y de dónde arranca, ¿no? Si tiene un conocimiento básico sobre seguridad industrial, por ejemplo, pues a lo mejor que empiece en un básico, pero si tiene avanzado o un intermedio en calidad, pues que empiece en el intermedio. Entonces lo padre aquí es que la IA entiende de dónde está partiendo la persona y hacia dónde lo tenemos que llevar, ¿no? Para que sea experto en algo. Entonces, al final también la capacitación continua, pues si quieres capacitar a todo el personal, necesitas mucha gente que capacite. Al tener un agente virtual que te va a capacitar a la gente, en el momento que decidas que se tiene que capacitar o que esa persona tiene el tiempo de capacitarlo, con microaprendizaje, en cualquier momento lo pueden realizar. Sí, es un tema, es un proyecto que traemos ya desde hace rato. Luego yo creo que en algunos próximos episodios podemos hablar. Ahí lo platicamos un poquito más. Sí, correcto. Sí. Oye, bueno, esto de la maquiladora también tiene un montón de áreas donde se puede aplicar la IA. Yo creo que el punto medular debería ser en dónde tengo más problemas y muy seguramente la IA va a poder ayudar, ¿no? Entonces, por ahí la gente de la maquila, si tiene algún problema, les podemos ayudar seguramente con algo. Búsquenos. Sí. Bueno, otra de las industrias, Ángel, vamos a pasar a otra. Sería marketing, yo creo que en general, todo el marketing digital. En realidad el marketing en general se puede beneficiar. Desde la creación de campañas de marketing, material de marketing o material publicitario, material para toda la parte de redes, YouTube, la parte también, digamos, física, los anuncios que se ponen en panorámicos y todo este show, pero también automatización, imágenes, creación de imágenes automatizadas, automatización de responder algunos mensajes en WhatsApp, toda esta información, la generación de contenido, nuevas ideas, incluso podcast, por ejemplo, que te dé casi todo el guión, ¿no? O sea, al final de cuentas se puede utilizar muchísimo en muchas áreas dentro del marketing para automatizar o para generar nuevas ideas, nuevo contenido. Sí, hace poco desarrollamos también una aplicación web que sirve para hacer anuncios por medio de la IA, usando Gemini, que ahorita es
modelo, se puede decir que es el mejor modelo con la generación de imágenes usando algo que se llama Nano Banana. Sí. Era el nombre clave. Normalmente siempre ponen nombre claves a los proyectos que van a salir. Ujú. Cuando salió, le cambiaron el nombre uno más como serio, Ajá. pero se lo regresaron porque toda la gente ya lo ubicaba. conocía por Nano Banana. Sí. Y este modelo lo que hace es que cuando le subes una imagen la toma mucho como referencias. La lógica que está por detrás hace que cuide la imagen como estaba. Ujú. Y los modelos anterior a este, normalmente le subías una imagen y te la cambiaba de alguna forma, aunque sea poquito, pero te la cambiaba. Ujú, ok. Entonces, esto da mucho la ventaja, por ejemplo, que es como lo hacemos ahorita en el proyecto que tenemos, de subir el logo de tu empresa o de tu compañía. Ujú. Luego llenas un formulario con con la idea que tienes lo tenemos de cierta manera cerrado para que el cliente no se pierda entre tantas opciones. Sí. Puedes elegir el estilo del anuncio, si es portrait, si es landscape, si es cuadrado, para los distintos tipos de redes sociales. Sí. Escoges la promoción, escoges de una serie de colores, escoges también tu llamada a la acción. Ajá. Y al último le das generar. Puedes decidir si quieres una, dos o tres alternativas distintas. Y en unos cuantos segundos ya tienes la generación de uno, dos o tres anuncios distintos, Sí. los cuales puedes ir a subir a tus redes, los puedes mandar por Instagram o por Facebook o por WhatsApp. Fíjate que ahorita que mencionas este proyecto está muy padre porque en la actualidad no necesariamente las personas o todas las personas saben sobre cómo hacer los prompts de la mejor manera, ¿no? Sí. Entonces aquí lo estás de cierta forma guiando para que puedas colocar por partes cuál sería el prompt ideal para generar esa imagen que tienes en mente. Sí. Pero también es que luego tienes a lo mejor un paquete de IA, por ejemplo de ChatGPT o de Gemini, en la que tienes tantos intentos, ¿no? Para sacar una imagen. Sí. Entonces sacas una imagen con el prompt que tenías en mente y no te salió bien como la querías. Ajá. Y luego sacas otra y ya se están acabando los créditos, ¿no? Entonces al final aquí si tienes una secuencia ideal, pues ya tienes de mejor manera creada la imagen. A lo mejor lo que tenías en mente. Sí, y se vienen cosas bien interesantes, porque, por ejemplo, ahorita hay muchos modelos de generación de videos. Uh-huh. Los más conocidos actualmente es Sora 2, acaba de salir. Sí. Y está VO3, acaban de subir a su versión 3.1. Ese lo uso yo con Flow. Sí, está muy padre. Acaban de subirlo a 3.1 y las cosas que hace son geniales. Sí. La única desventaja ahorita es que es muy caro. Sí. Es muy caro. Entonces, aventarte un video de un anuncio promocional relativamente largo es muy costoso. Pero también va bajando de precio. Sí, o sea, va bajando a través del tiempo, pero también, o sea, pensando imagínate que contratas a una empresa para que te desarrolle una campaña publicitaria, sí, ¿no? De inicio, o sea, si vas a grabar, tienes que contratar a los modelos o a las modelos, sí, hacer el escenario ideal, toda la información, y luego graban, y luego cuánto tiempo dura la grabación, y luego la edición y todo esto. No, si lo pones así, o sea, es mucho más barato. Sí, exacto. Entonces, de lo que te saldría. A lo que voy es que ahorita el futuro de la IA para la parte de la publicidad y demás es muy prometedor. Sí. Actualmente acá lo estamos usando con varios proyectos, tanto en la parte de imágenes como de video. Uh-huh. Pero sí, se vienen cosas muy, muy buenas por ese lado de la publicidad. Sí. Y también la IA te podría ayudar en la parte del análisis de mercado. Ajá, sí, claro. Sí, eso está muy padre también porque... Y volvemos a lo que hablamos en el hospital, de todo lo que se puede ir integrando dentro de la IA, ¿no? Uh-huh. Porque aquí lo que puedes hacer es desde la creación de la campaña de marketing, pues tienes obviamente primero el análisis del mercado, a quién le quieres llegar, cuál es el mensaje que quieres llevar, la creación del video, de las imágenes, o la serie de imágenes que vas a empezar
a postear en diferentes redes sociales, o si vas a sacar una imagen también para colocar en un panorámico, pues al final Sí. puedes utilizarlo como ese agente de marketing o ese consultor de marketing, ¿no? Sí, aquí puedo platicar sobre una anécdota de que tengo unos amigos que tienen un negocio es como un negocio de carnes frías y demás. Uh-huh. Y esto pasó cuando apenas empezó a salir ChatGPT. El dueño del negocio tenía por ahí una situación en donde uno de sus proveedores Sí. le estaba queriendo cambiar el costo al producto Okay. que estaba vendiendo, porque era una campaña en ese momento como de venta. Okay. Estaban haciéndolo como tipo por el periodo. Uh-huh. Y él todavía no conocía ChatGPT, en ese momento era muy nuevo. Uh-huh. Y le dije, vamos a contestarles el correo por medio de ChatGPT, vamos a ver qué onda. Y sí, lo que contestó él, lo analizamos por IA. Ajá. Y le regresamos la respuesta con IA. Okay. Obviamente la revisamos y todo. Y hubo 2-3 vueltas, ajá, para acá y para allá, en donde al final de cuentas se logró una muy buena negociación. Órale. Okay. Cosa que mi amigo no estaba contemplando que iba a poder llegar a esa negociación. Okay. Y fue muy interesante cómo se puede hacer eso con la IA. Sí, fíjate que, digo, una cosa, la parte de marketing siempre es buena para las ventas, ¿no? Y incluso para llegar a negociaciones. Pero siempre tienes que tener el contexto completo de qué es lo que necesitas, y la IA tiene la capacidad de, con el contexto que le des, armarte el escenario ideal. Yo sabes que siempre lo que hago es muy común. Cuando le voy a pedir a la IA que me ayude con algo, ajá, le digo, hazme todas las preguntas que consideres necesarias, ajá, para cubrir cualquier tipo de gap que encuentres en lo que te estoy pidiendo. Okay. Y eso ayuda un montón porque siempre me pregunta cosas. Sí. Y me pregunta cosas que yo no había contemplado en que tenía que tener esa respuesta. Ajá. Entonces, conforme me va haciendo preguntas, yo las respondo. Y a veces o salen más preguntas o yo cambio lo que estoy pidiendo, porque resultó que con tantas preguntas ya mi problema pasó a ser otro. Sí. Y se lo describo de otra manera. Sí, ajá, sí, está muy padre. Eso, fíjate que a mí me pregunta también mucho cuando le quiero hacer que me ayude con ciertas imágenes o ciertos PDF con información precisa. Ajá. Le digo, mira, tengo este público, este es el target, necesito llevarle esta información. Sí. Ayúdame a hacer una imagen. Y ya me pregunta, oye, pero bueno, ¿te gustan los colores del logo con estos colores? ¿Te gustaría el call to action que sea de esta forma? Y me hace una serie de preguntas completas en las que, sí, a veces digo, ya dámela, o sea, no inventes. Sí. Pero la verdad es que te ayuda mucho incluso a que repienses cómo estás planteando lo que le estás pidiendo anteriormente, ¿no? Como tú decías, al final tu problema ya cambió. Entonces necesitas una solución distinta. Algo que les recomiendo intentar es que, creo que eso es nuevo porque no lo había visto. Hace poquito estaba conectando una aplicación a Stripe. Ajá. Y no encontraba dónde estaban ciertas opciones que me estaba pidiendo. Ajá. Y me dijo, ¿te doy las opciones con imágenes? Pues okay. Total, como que me dio screenshots, ajá, de cada cosa. Primero te vas aquí, y luego te vas aquí, y luego te vas aquí. Okay. Pero me lo dio con imágenes. Órale. Y yo, qué padre. Ya, fui siguiendo paso a paso. Entonces, eso también es algo que ya está funcionando. Sí, está chido eso. Uh-huh. Fíjate que yo, la semana pasada, aprendí a utilizar una aplicación de edición de video que se llama DaVinci. Oh, sí. Justamente la aprendí a utilizar con ChatGPT. Qué padre. Sí, me enseñó. No con imágenes, o sea, por ejemplo, decía, oye, necesito hacer esto, ¿cómo lo hago? Y me decía, vete por aquí. O sea, no con imágenes, seguramente se los pido, me los da. Pero lo que sí me ayudó es que te vas al menú. Y luego peor, porque estaba aprendiendo todavía a usar la Mac, entonces era medio complicado. A veces lo que conviene, y para que lo tomen en cuenta, es menciónenle la versión del software que están aprendiendo. Ándale, sí. Porque de repente a mí me pasa muy seguido, vete al menú tal y al menú tal y al menú tal, y esos menús no existen. Ajá, ok. Y ya le dices, estoy usando la versión 5.7.
Ok, en la versión 5.7 es esto y esto y Ok, esto. ándale, sí, eso está muy padre. Ujú. Oye, bueno, otra de las industrias, que creo que, digo, marketing un montón, ¿no? O sea, se puede llevar un montón, y hay muchas herramientas de IA. Si quieren que profundicemos más, igual nos dicen y hacemos un episodio para esto. Otra de las industrias, Ángel, dos industrias que quiero que toquemos antes de seguir avanzando, es la retail y la de transporte. Okay. Porque ambas son algo muy común en nuestra zona, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Retail, pues toda esta parte de análisis de inventarios, de la demanda, que a veces fluctúan. Sí entiendo que en el retail muchas veces se mantiene un margen de venta, un margen de inventarios, pero en ocasiones como las fechas esas que vienen sobre Navidad, pues claro que tienen picos de ventas muchos de los productos que se venden en retail, pero al final lo que se puede hacer es un montón de cosas. Imagínate análisis de datos para inventarios, para la demanda, también automatización de promotores virtuales. Ahorita tú vas a un Walmart, por ejemplo, y puedes ver ahí a una persona que está promocionando un producto, ¿no? Y pues está mostrándote el producto, te invita a que lo pruebes, que lo compres, pero imagínate que haya virtuales. Imaginemos, ¿te acuerdas cuando teníamos ese de las pantallas que podías interactuar con la persona? Sí, imagínate que esté, por supuesto que si tú vas a un lugar donde hay dos promotores, uno que es una imagen en una pantalla de una persona que te está hablando y interactuando con ella, y ves a otra persona, digo, qué mal, pero seguramente te vas a ir por la pantalla, porque es algo nuevo, es algo novedoso. Ajá. Entonces, que empiece a analizar las respuestas de la persona y te dé la respuesta adecuada para que te invite y que al final sí compres el producto, pues eso estaría muy fregón. Que aparte puedes tener el análisis de datos después de si no lo compraron o no tuviste el éxito adecuado, qué fue lo que falló. Sí, mira, yo estoy 100% seguro, no lo puedo decir con pruebas, pero estoy muy seguro que en mercados actuales como Amazon, Mercado Libre, Ajá. Y demás, ya por detrás está ahí la inteligencia artificial para cada uno de los usuarios, de tal forma que cuando tú entras a la tienda en línea, todo lo que ves ahí son cosas que la IA ya revisó y dijo, ok, Michelle seguramente le va a llamar mucho la atención que le ponga en la primera pantalla esto. Y que le ponga esto y esto y esto. Y cuando esté viendo uno en los que dice recomendado, es porque alguna IA ya revisó que eso es lo que tú quieres. Entonces, sí, en la parte del retail, yo creo que estamos llenos de IA, aunque ni cuenta nos hemos dado, pero las tiendas grandes es lo que utilizan para venderte. Es como estos temas que seguramente tú sabes mucho más que yo de eso. En las tiendas, hasta en los abarrotes, siempre te ponen casi a la salida de las cosas como de última venta. Como los chicles y cositas así que dices tú, unas papitas. Que ya compraste todo, pero luego ves eso que está ahí y te lo terminas llevando. O en los estantes incluso, que de repente ponen primero unas cosas de un color y luego están las de otro color. Siempre todo es como tratando de llamarte la atención. Eso es hablando de una manera física, pero de una manera digital o virtual, pues hay todavía mucho más posibilidades de hacer eso. Sí, existen muchos estrategias de marketing, por ejemplo, en los estantes hablabas sobre eso, ¿no? Sobre los colores y todo eso, pero también la altura del estante, el producto que se coloca a la altura, digamos, más accesible para el paciente, para el cliente, pues tiende a venderse más. Entonces, ese tipo de cosas ya están analizadas y se hacen estrategias de marketing acorde a eso. Pero lo padre en la parte digital es que siempre tienes la data. Puedes saber si entró la persona, y luego si se regresó, o si entró y luego se lo llevó al carrito y ahí quedó. Entonces, ahí se pueden hacer mucho más personalizadas las campañas de marketing. Exactamente, hay una tienda, no sé si haya varias tiendas de Amazon en donde no hay nadie quien atiende. Entras con, me imagino que con alguna tarjeta o alguna cuenta, y conforme tú tomas un producto,
el producto se suma a tu carrito Sí. y luego si lo dejas se resta tu carrito. Ajá. Pero conforme vas metiendo cosas al carrito físico, cuando sales se te cobra de la tarjeta. cuenta, sí. Ajá, de tu cuenta. Y no hay nadie que la atienda, es una tienda pues sin empleados, se podría decir. Sin cobradores. Ajá, y también, por ejemplo, en algunos lugares de Estados Unidos, sé que no en todos, Amazon te lleva tus productos por drones. Ah, sí, sí, Eso sí, está también. bien padre. Oye, y empezó Ajá. vendiendo libros, ¿no? Sí, sí, imagínate. Sí. Y creo que en China o en Japón hay varios lugares donde también está activo eso. Todo te llega por medio de drones. Ujú. Y pues obviamente todo eso es mera inteligencia artificial. Sí. También, fíjate, yo creo que sería un tema importante o interesante hablar más adelante de eso. En los almacenes dentro de Amazon, Ujú. todo está bien controlado con inteligencia artificial. Sí, Ajá. y robótica. Y robótica y demás, porque tienen que acomodar todo de tal manera que sea muy fácil sacar o meter nuevos productos. Ujú. Y como lo tienen que hacer de la manera más eficiente posible, pues todo lo tienen muy controlado de esa manera. Sí, eso está padre. Ajá. Que va de la mano con justamente el tema siguiente de los transportes y logística. Sí. Que aquí los tiempos es lo que vendes, ¿no? Al final de cuentas, sí llevas un producto de un punto a otro punto, pero ¿en cuánto tiempo lo llevas? No es lo mismo llevarlo de hoy para mañana que llevarlo de hoy para el siguiente mes. Ándale. Entonces son cosas que valen la pena estar estudiando y estar constantemente revisando e incluso mejorando. Ajá. Entonces, ese es otro tema que de hecho va de la mano también con la industria maquiladora en Juárez, que el transporte de personal, por un lado, y el transporte de logística también por el otro, ¿no? Sí. Yo creo que son temas que sí son relevantes y cómo esta industria se puede aprovechar de la IA, pues bueno, desde digamos el más mínimo, porque pues al final de cuentas te puedes apoyar actualmente con Google Maps, por ejemplo, pero la creación o la optimización de rutas en tiempo real, ¿no? No nada Sí. más de que te la pone de hoy que la estoy buscando, sino que si en 5 horas hubo un accidente en tal punto, pues que te marque una ruta distinta, ¿no? Sí, yo creo que tanto en el transporte público urbano como en fletes y demás, Uh-huh. A lo mejor lo que viene, porque no sé si actualmente ya esté, Uh-huh. es que la IA busque reorganizar la ruta que ya te habían asignado, Sí. dependiendo del clima, Ajá. del tráfico, de un sinfín de cosas que puede estar viendo, a lo mejor no en tiempo real, sino a futuro. O sea, Ándale. Sí. voy a pasar por aquí a las 5 de la mañana, pero a las 5 de la mañana aquí va a estar nevando. Entonces Sí. vas y agarras por otro lado. Sí, sí, sí. O Ajá. nevó durante toda la noche, seguramente todavía no limpian. Ajá, Sí. exactamente. O por ejemplo en la Ciudad de México, que luego se presta mucho para manifestaciones, y si tengo que pasar por ahí, pues mejor lo doy la vuelta, lo que sea, ¿no? Sí, Ajá. tienes razón. Esa parte no lo había pensado, pero sí es la parte de la optimización de rutas. Va a funcionar eso mucho para nosotros que estamos aquí en la frontera, para estos camiones donde cruzan y de repente se atascan porque son un montonal. Sí. Yo creo que ya deben de estar viendo ese tema, cuando estén ya por medio de ya agilizando todo esto por medio incluso de pases o tratando de predecir en qué momento puede haber un atascamiento y mejor se van por otro puente. Ajá. Pero todo eso creo que ahí va a tener mucho impacto en los cruces fronterizos. La inteligencia artificial. Traíamos también, ¿te acuerdas? Hace tiempo un proyecto para una empresa de fletes, en donde uno de los temas principales que ellos estaban viendo, todavía no estaba la IA de moda, es que querían de alguna manera saber Uh-huh. cuando el chofer estuviera cansado. Sí. Porque querían que en ese momento el chofer parara. Sí. A cierto intervalo de tiempo, para prevenir accidentes. Uh-huh. Entonces, igual como platicamos en la parte de la maquiladora, si hubiera una IA ahí que estuviera pudiendo revisar la cuestión emocional o cansancio, fatiga del conductor, Sí. podría estar incluso lanzando alertas a la central. Uh-huh.
para alguna recomendación sobre que el paciente debería ya tomar algún tipo El de chofer. descanso. Sí, correcto. Sí, esa parte. Y también sobre propiamente el camión, sobre los mantenimientos, aquí ya no tanto preventivos, porque los preventivos los puedes estar seccionando, sino más bien los predictivos. Imagínate que puedas conectar al camión. Hay un dispositivo, no me acuerdo ahorita cómo se llama, que lo conectas a la computadora del camión y te da todo el análisis de este camión. Si esta información, por ejemplo, temperatura de ciertos componentes o hay vibración que no debería existir, te lo llevas a que la IA lo analice, te puede decir, ok, esta pieza tendrías que cambiarla en un máximo de tanto tiempo para evitar que se descomponga. Se descompone, pues tienes un camión parado que no te está produciendo. Entonces, si haces esto con un análisis, ahora sí, en tiempo real de los diferentes componentes, ponle que a lo mejor el camión va y viene, ¿no? Cuando viene, esta información se vacía y ya puedes analizar. Antes de que se vaya el camión y se te descomponga en el camino, lleves a otro camión para que recoja la mercancía y tengas que llevártelo y luego tengas que traerte en grúa el camión, ¿no? Entonces, si te adelantas a todos esos procesos y no necesariamente tienes que tener una persona revisando en todo momento el detalle, sino que la IA lo está haciendo en todo momento y en tiempo real, pues ya tienes ese agente que te está cuidando los camiones. Sí, yo creo que por lo poco que he leído del tema, ya hay muchos carros eléctricos. Me imagino que Tesla y estos otros, ¿cómo se llaman los que están aquí? BYD. Ajá. Como están conectados en todo momento a la nube, sí están constantemente mandando esa información a una especie de central, y esa central está en todo momento revisando, y obviamente por medio de sensores y demás puede notificar al conductor de que algo está pasando. Digo, tienen hasta conducción en automático. Todo eso tiene que ser por medio de inteligencia artificial. Sí, está fregón. Yo creo que también tiene muchas áreas de oportunidad donde se puede aplicar la IA. Y sabes que, digo, esos son los temas que traíamos aquí preparados, pero me gustaría que lanzáramos así otras industrias donde se podría beneficiar. Sí, yo traigo una que se me hace bastante interesante, que es la parte de en el entretenimiento. Ajá. Pero el entretenimiento, pero en vivo. Ahí te voy con a qué me refiero. En teatros, conciertos, en el cine, hasta en el circo. Okay. Imagínate que lo que platicábamos aquella vez de los videojuegos, cómo podrían estarse transformando de acuerdo a las situaciones. Imagínate que la IA pudiera analizar todo el contexto de los sonidos, de las luces, de la gente y demás, y que pudiera reaccionar a esos cambios y hiciera una coordinación de la iluminación, de lo que están presentando las pantallas. Ya ves que ahora, por ejemplo, con estos conciertos donde muestran robots así gigantescos, todo eso podría ser cambiado dependiendo en tiempo real según la emoción que tuviera el público en ese momento. El comportamiento. Porque a lo mejor en ese momento están en algo tenso, si estuviéramos en un cine o en un concierto, en un teatro, y ahí puede ser la IA que cambie algo de ese tipo, o pudiera ser algo muy emocionante o muy alegre y demás. Entonces, pues la IA podría también apoyar mucho en la parte de los shows presenciales. Platicamos de esta idea de que traíamos de un cine donde hacíamos que una película tomara distintos rumbos. Eso también podría ser asistido por medio de fácilmente con la IA. Sí, está interesante, fíjate. Oye, otro también que hablábamos hace poquito es la industria del derecho y el poder judicial y todo este show. Porque imagínate los despachos, ¿cuántos beneficiarían utilizar la IA? O sea, análisis en tiempo real de una situación, de una demanda y todo eso, que la IA te analice casos de éxito anteriores con un caso similar, con todo el contexto que se tenga sobre evidencia, sobre el tipo de denuncia o de demanda más bien, y en base a eso te puede determinar el porcentaje de éxito que puedas tener, y ya tú como despacho decides si lo llevas
o decides no llevarlo, o le dices al cliente, ¿sabes qué? Tienes una posibilidad de ganar de un tanto, acorde al juez que tienes asignado, a la evidencia que existe, al tipo de demanda y todo esto. Sí. O nada más con el simple hecho de que te ayude a redactar los contratos y todo este show. Sí, ahí entiendo que podría tener los jueces o las personas que se dedican a esto muchas ocasiones en las que hubiera casos repetitivos. Sí. Bueno, si la IA ya tiene un contexto de un caso que hiciste similar, Sí. a lo mejor tú no te acuerdas porque después de ese caso pasaste por 20 casos más, exacto. y ya no tienes ese contexto fresco. La IA te puede decir, ya pasaste por aquí, Ajá. recuerda que hicimos esto, esto y esto. Sí. O también te podría estar ayudando en detectar en la documentación que tienes, a lo mejor ciertas contradicciones que tiene el documento contra una cosa o la otra, e incluso hasta verificar contratos. Sí. Oye, pero por un montón ejemplo, de cosas. Esto que dices de que para el juez no, oye, tú ya revisaste un caso similar, Sí, pero en aquel momento la ley decía esto, ahora la ley dice esto otro. Entonces también eso está padre. Porque te puedes acordar, pero cambió la ley, ¿sabes? Ajá. Híjole, pero a ver, la ley ahora qué dice. Digo, claro, ellos tienen toda la expertise, así como el médico es experto en eso, los jueces también son expertos en esto, pero pues al final siguen siendo humanos, que algún error podemos tener, y la IA te ayudaría un chorro para evitar o para agilizar los procesos. Yo me puse a investigar, y si no mal recuerdo, en promedio, y a lo mejor aquí seguramente los abogados nos podrán decir un poco mejor, pero decía que el promedio en México para la resolución de un conflicto de este tipo, de un caso intermedio, digamos de una complejidad intermedia, es de 9 meses. Pero pues imagínate que con la IA lo puedas reducir, que le reduzcas 2 o 3 meses, es una ventaja muy grande para todos los que están involucrados en esa situación. Entonces sí, es otra de las áreas en las que podríamos bastante bien poder aprovechar la IA. Sí, aquí sí nos metemos otra vez un poquito a la parte técnica. Cuando empezaron los modelos de inteligencia artificial, la memoria era muy escasa. No sé si te acuerdas, pero cuando usabas ChatGPT y estabas platicando de algunas cosas, de repente a los 3, 4 mensajes ya se había olvidado de lo que habías hablado al inicio. Sí. Esto ha cambiado drásticamente, de tal forma que ahorita las inteligencias artificiales tienen una memoria muy muy grande, e incluso la memoria ya la tienen entre los chats. Ahorita ya si estás en un chat abierto, se puede acordar de otro chat que tienes anteriormente. O les recomiendo, si tienen la suscripción de ChatGPT, guardar todo en proyectos, en la carpeta de proyectos, para cada uno de los temas de los que quieran hablar, que sea muy relacionado, lo guardan. Y ahí incluso todo lo mantiene en memoria. Esto es por lo que tener una bitácora de este tipo, como lo que hablábamos de casos, la inteligencia artificial podría recordar de forma instantánea de los casos que estabas hablando anteriormente. Y no solamente con ChatGPT, ya cuando pides un desarrollo personalizado, como los que podemos hacer nosotros, ahí ya te conectas por medio de las APIs y le puedes poner un mayor contexto, ahí sí le pones la memoria que tú quieras sin que tenga problema. Pero sí, por ahí va. Ok, sí, de acuerdo. Sí, oye Ángel, pues hasta aquí le dejamos con este tema. Me gustaría aquí nada más retomar un poquito sobre todo, no retomar sobre todo, sino más bien con todo esto que hablamos, pues decir que la IA ya no es opcional, es una ventaja que te va a dar sobre tu competencia o sobre lo que estás haciendo actualmente, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que vale la pena estar volteando a ver ya y no dejarlo para el siguiente año, sino que ya empieces a revisar qué puedes hacer con la IA en la industria en la que te mueves. Claro que sí. Sí, ahorita ya se volvió una necesidad básica. Va a ser complicado los que no le vayan a estar entrando al inicio, estar compitiendo con los que ya le entraron al inicio. Exactamente. Entonces, sí, hay que estar muy atentos en eso.
Sí, sí, sí. Y bueno, si van saliendo novedades sobre esto en las industrias que hemos tocado, pues aquí les iremos contando. Mientras tanto, cualquier duda que vayan teniendo, escríbanos y tratamos de responderlas o en los siguientes episodios los vamos respondiendo. Les recordamos también que ya está el primer episodio por ahí en YouTube. Nos pueden seguir por ahí. Síguenos en todas las redes sociales. Estamos ya en Instagram. Vamos a abrir esta semana también ya en TikTok para que nos vayan siguiendo por las diferentes redes. Y comentarios para ver qué les parece, si hablamos de algunos temas que ustedes tengan interés, qué piensan de lo que estamos comentando y demás. Si ya utilizaron ustedes la inteligencia artificial en su industria, platíquenos cómo lo han hecho y si tienen dudas de cómo lo pueden hacer, también nos pueden contactar y les podemos ir ayudando en toda esa parte. Sí. Pues hasta aquí, ¿no, Ángel? Ok, excelente. Gracias. Hasta luego.